Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial, también exministro de Educación con nosotros. Un gusto tenerlo, Jaime. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Gusto estar acá. A ver, decíamos que recordábamos el reporte de la mañana en la radio y hay colegios que están, digamos, desahuciados o abandonados o en pésimas condiciones desde 2017, 2018, es decir, no es solo el tema pandemia. Y el 40% de colegios, según los datos que tenemos a la vista, necesitan refacción total o parte de ¿no? una refacción. ¿Estamos para usted, digamos, provistos? ¿Están los niños y las niñas, digamos, con las condiciones garantizadas para el inicio de sus clases en marzo? Bueno, Jaime, si es que no están, hay que asegurar que estén lo antes posible, ¿no? A los niños no les interesa la política, ni la política debe afectar a los niños. Los niños tienen que regresar a clases lo antes posible. Y yo creo de que no solamente es un tema de infraestructura, entonces yo creo que nos estamos focalizando solamente en ese tema, y ese tema obviamente es muy importante, pero no solamente es ese punto. El punto es que, aún habiendo la infraestructura, tenemos que asegurarnos que todos los niños regresen. Y eso es algo que no es automático, ¿no? Después de 2 años fuera de las aulas, hay muchos chicos que están trabajando, particularmente en la secundaria, y no van a regresar rápidamente. Se necesita incidir muchísimo en el regreso de los chicos, independientemente del tema de infraestructura, que hay que resolverlo de manera urgente, ¿no? Es el tema de que los chicos regresen, y una vez que regresen, que tengan el estímulo necesario para poder aprender luego de este shock inmenso sobre el cual en el cual han estado, digamos, afectados durante estos 2 años, ¿no? Porque, claro, es importante la infraestructura, pero como usted bien dice, lo central es la educación, lo central es que estén los profesores, lo central es que los sílabos estén listos, libros, cuadernos, carpetas, en fin, y que los niños tengan, ¿no? este sentimiento de que el Estado está con ellos, o los profesores, sus escuelas, etcétera, etcétera. ¿Esto es realmente así para usted? Mire, porque el tema de infraestructura, eso es un tema que, digamos, es estructural, es un tema que hay que resolverlo a lo largo del tiempo, pero además de los retos de todos los años, ahora tenemos un reto extraordinario, ¿no? Que los chicos han estado 2 años afuera y con muy poco estímulo digamos, a través de la educación remota. Entonces, un profesor va a recibir a chicos que tienen 1 año de rezago en términos de sus competencias y sus conocimientos. Otro grupo va a tener 2 años, otro grupo quizás tenga 3, porque no tuvo ningún estímulo durante estos 2 años y se olvidó lo que hizo hace 3 años. Entonces vas a tener chicos dentro del mismo salón con una gran heterogeneidad. Entonces esos profesores tienen que estar preparados, ¿no?, para enfrentar eso. Claro. Entonces eso es algo fundamental, ¿no? Entonces es asegurarnos cómo va a ser la educación remedial, cuándo van a ser las horas adicionales que algunos chicos van a necesitar, cómo vamos a poder simplificar los currículos, porque no podemos cubrir las 10 materias que siempre cubríamos, ¿no? Vamos a tener que priorizar los aprendizajes fundamentales. Entonces existe todo ese reto pedagógico para los docentes, que es absolutamente fundamental, y tenemos que trabajar en eso, tanto como en la infraestructura, como en asegurar que los chicos efectivamente regresen, ¿no? Claro, porque escuchándole, hay algo que yo no he tomado nota, no he visto, no he podido tener nadie a la vista, que es, son 2 años, ¿no? Y 2 años de ausencia, 2 años sin socializar, sin, ¿no?, interactuar ellos. No se ha comprendido dentro del sílabo o dentro de la propuesta educativa ese gran problema. Es decir, ya hay una afectación, ya hay un vacío, ya hay un trauma, o sea, que nadie está mirando al momento de enfrentar la vuelta, ¿no? Sí, por eso te digo, tenemos que internalizar que hemos vivido el shock más grande el shock más grande, ¿no?, al sistema educativo de los últimos 100 años. Es cierto, lo han vivido todos los países, ¿no? Pero lamentablemente hay un conjunto de países en los cuales está el Perú, en el cual este shock ha sido de los más largos que hemos vivido, ¿no? Tenemos muchos países que han regresado a las escuelas durante el 2021. Lamentablemente el Perú escogió no hacerlo.
Recién estamos regresando al final de marzo, la mayor parte de colegios públicos, y hay que internalizar eso. Es un shock gigantesco sobre los chicos. Entonces, al momento de regresar a clases, no podemos asumir, bueno, regresan a clases, resolvamos el problema de infraestructura y luego los profesores harán lo mismo que siempre han hecho. Eso es un grave error, ¿no? Los profesores no pueden hacer lo mismo que siempre han hecho, porque están recibiendo a chicos que han pasado por un shock gigantesco. Entonces los profesores tienen que tener un apoyo inmenso, ¿no?, por parte de las autoridades, del ministerio, de las unidades de gestión local, de las UGELes, ¿no?, que les permita justamente enfrentar, ¿no?, a chicos que van a tener niveles de aprendizaje muy distintos, que han perdido aprendizajes, que se han olvidado de cosas, que no han estado expuestos a ningún tipo de aprendizaje, muchos de ellos durante estos dos últimos años, y que además muchos de ellos han tenido, digamos, shocks socioemocionales, digamos, complicados, ¿no? Desde padres que no tienen un empleo, como lo tenían antes, no haber tenido un shock de salud en su casa o alguna muerte en su casa. Tenemos cientos de miles de niños que lamentablemente ahora son huérfanos o que han perdido algún miembro de su hogar. Entonces, las tasas de ansiedad y depresión que vemos en los niños en otros países en los cuales se está midiendo esto correctamente son muchísimo más altas que las que veíamos antes. Entonces los profesores tienen un reto mucho más complicado ahora. Entonces no es un regreso a clases como siempre, es un regreso a clases que es mucho más retador para las escuelas y para los maestros, y tenemos que prepararnos para eso. No se ha comprendido y no se ha incluido ese ángulo en el regreso a las clases. Es decir, nadie en el gobierno está diciendo esto que usted está diciendo, porque es fundamental, ¿no? Es fundamental, es decir, estamos tomando, ¿no?, las medidas necesarias en una vuelta que no es cualquier vuelta, es una vuelta especial, es un regreso con traumas, con dolor, ¿no?, con incertidumbre, con impaciencia, probablemente con familia que ya no está más en este mundo. ¿Cuál es su evaluación sobre cómo el gobierno está liderando la vuelta? Mira, yo creo que acá no solamente que hay que evaluar al gobierno, hay que evaluar a la sociedad en su conjunto. De acuerdo. ¿No? Siempre se dice la educación es importantísima, la educación es lo más importante, la educación es lo más importante para el desarrollo del país. Y yo creo que tenemos que preguntarnos, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, si realmente esto es cierto, ¿no? Cuando nosotros hemos visto restaurantes, oficinas, centros comerciales abiertos y llenos de padres de familia y de niños, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿no?, cómo esos mismos padres de familia que estaban yendo a ese centro comercial, ¿cómo no estaban ya reclamando, ¿no?, de por qué la escuela no estaba abierta? Algunos lo estaban haciendo y encontramos muchos colectivos que han estado presionando, sí, ¿no?, por el regreso a clases, ¿no? Pero no estoy seguro si han sido la mayor parte de padres de familia. En parte puede haber sido el miedo, digamos, ¿no?, de que, bueno, estamos viviendo una pandemia, ¿no? Pero yo creo que entonces ahí, justamente para combatir ese miedo, entonces ahí quizás ya viene lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades, ¿no? Porque justamente estas coyunturas son las coyunturas en las cuales el liderazgo es absolutamente fundamental, ¿no? ¿Ve usted un liderazgo? Y ahí es donde hay un liderazgo que yo creo que es necesario para justamente combatir esos miedos, ¿no?, que son entendibles, ¿no?, por parte de muchos de los padres de familia, ¿no? Pero justamente ya existe la evidencia, ¿no?, y existen muchos sistemas escolares en todo el mundo que ya han abierto, y al momento de abrir las tasas de contagio no se han incrementado. Eso ya lo sabemos, ya existe evidencia científica de eso. Entonces eso es algo que el gobierno tiene, o que los gobiernos que no han abierto todavía tienen que apropiar, ¿no? Y tienen que manejar ese mensaje de tal manera que convenzan a los padres de familia de la importancia de regresar lo antes posible, ¿no?, a la escuela. Entonces, yo creo que son los dos lados, ¿no? Es por un lado, los padres de familia tienen que presionar, digamos, y tienen que valorar a la educación como es necesario, y por otro lado, las autoridades también, ¿no?, ejercer ese liderazgo para regresar a la escuela lo antes posible, para que los padres de familia efectivamente traigan a los chicos a la escuela, y luego en la escuela, ¿no?, ya implementar, digamos, este regreso que no puede ser, como decía hace un rato, igual a lo de siempre. Claro. ¿No? Es un regreso en el cual tenemos que interiorizar el shock inmenso que han tenido estos chicos, y que además requiere que recuperemos el tiempo perdido. No, porque no solamente es manejar cómo manejamos estos chicos que han pasado por este shock, sino que además tenemos que ver la manera que estos chicos recuperen los aprendizajes que no han tenido durante estos últimos 2 años. Claro. Porque si no lo recuperan, no van a pagarlo durante toda su vida. Eso le quería preguntar. Eso es algo central, ¿no? Porque los aprendizajes, de acuerdo,
pero este hueco, ¿no? Este golpe, este shock, que usted no encuentra precedentes en uno así, por lo menos en 100 años, ¿cuánto le pasa la factura a los niños y las niñas? Es decir, este trauma que han vivido estos 2 años, ¿es posible subsanarlo en el tiempo? Y si es así, Sí. ¿es mucho tiempo? Mire, es posible, pero no es fácil. Pero es absolutamente esencial que lo hagamos, ¿no? Porque si no, vamos a tener muchas desigualdades, ¿no? La primera gran desigualdad que vamos a tener es cuando comparemos a esta generación con la generación previa y con la generación que venga, ¿no? Porque aquí de aquí a algunos años ya nos vamos a haber recuperado de este shock. Pero tenemos que asegurar que esta generación, que aquellos chicos que tuvieron la mala suerte, digamos, ¿no? De tener entre 5 y 18 años, ¿no? Durante el año 2020 y 2021, tenemos que asegurarnos que esa generación, de aquí a 15 años, no tenga, digamos, un prejuicio en su bienestar, en su productividad, en sus ingresos, simplemente por haber sido parte de esta generación. Y eso probablemente no va a demorar, no es algo que vamos a resolver en un año, ¿no? Nosotros podemos tener un objetivo de decir, bueno, nos vamos a demorar 4 o 5 años dentro del sistema educativo, hacer ajustes en el sistema educativo para recuperar los aprendizajes que estos chicos no han tenido, para recuperar a estos chicos del shock emocional que han tenido. Y es algo que no lo vamos a recuperar en unos meses. Está bien que no lo recuperemos en unos meses. Nos vamos a demorar, pero tenemos que tener un plan de tal manera que esta generación no se vea perjudicada por la pandemia. Jaime Saavedra es director global de educación del Banco Mundial y ha sido ministro de Educación y ha estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo, Jaime. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Sí, pues los daños son puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños o niñas que empezaban el nido virtual. Aquellos niños o niñas que pasaban al primer grado de primaria y empezaban el primer grado de primaria o empezaban a leer. Impacto. Los niños que pasaban de primaria a secundaria, virtual, golpe. Los niños que terminaban la secundaria, virtual. Los niños que, bueno, ya jóvenes, ¿no? Jóvenes cachimbos. Y los que terminaban la universidad. Hay hitos, ¿no? Que hay golpes muy fuertes, golpes muy fuertes. No vamos a descuidar el tema de la educación como nunca lo hemos hecho.